Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su programa cultural with Cari. El día de hoy vamos a entrevistar a Luzma, que nos va a hablar acerca de su experiencia en migración aquí en Holanda y le damos la bienvenida y que se presente ante todas las personas que nos van a ver o que nos están viendo. Bienvenida y gracias por compartir este espacio con nosotras. Muchísimas gracias a ti, Karina, por la invitación. Bueno, mi nombre es Luz Marina Crison Borges. Yo soy colombiana, tengo 41 años de edad, soy casada, tengo un hijo y vivo en Holanda desde hace aproximadamente unos 3 años. Soy enfermera profesional de profesión, vale la redundancia, y aquí estamos. Y cuando decidiste emigrar de Colombia a Holanda, ¿cuál fue el primer choque que te encontraste al llegar aquí? Pues, Karina, el primer choque fue tener que venir y quedarme de una manera inmediata, cosa que nunca estuvo en mis planes, ¿cierto? Yo estaba haciendo un proceso para ir a Alemania y estaba Mm. esperando que se cumpliera toda la parte de burocracia, permiso de trabajo y todo eso, inclusive ya eso estaba casi listo y por eso mi hijo estaba pasando una temporada aquí en Holanda con sus abuelos. Pero en febrero de 2020 mi hijo le diagnostican diabetes tipo 1. Yo pido un Oh. permiso en mi trabajo actual para venir por él, para regresarnos a Colombia y entra toda esta parte de la pandemia, el COVID, cierran el espacio aéreo en Colombia y ya no me pude devolver. Oh, sé que porque por COVID te tuviste que quedar aquí Sí, básicamente. así Y es. con el tema del idioma, ¿cómo has logrado, no sé, vivir en Holanda con este tema de o sobrevivir o llevarlo, ¿no? Porque he escuchado muchas anécdotas de personas que ha sido un poco complicado y me gustaría saber tu experiencia. Pues Karina, yo llegué aquí y me empiezan a hablar de algo que se llama la leche de Vilches, que me iba a permitir quedarme aquí con mi hijo, a cuidarlo y todo ese tipo de cosas. Y mi primer pensamiento fue, tengo que aprender el idioma porque yo me voy a quedar en un país que no es el mío, ¿cierto? Entonces, Ujú. contacto a Noris, y yo comencé estudiando con Noris, contacto a Noris, comienzo a estudiar, pues había mucha similitud en cuanto a la gramática, porque yo estudié inicialmente alemán, pero había cosas que yo ni idea. Y me da mucha risa porque yo le preguntaba a Noris, Noris, pero ¿cuándo comienzo a hablar? ¿Cuándo comienzo a hablar? Y ella me decía, es con calma, Luzma, con calma, con calma. Pues inicialmente me apoyaba mucho en mi esposo, él me ayudaba mucho, yo llegaba a un lugar con él y yo me quedaba en estado mute. Y Tu ya, esposo también es holandés. sí, mi esposo es holandés. Y Ujú. cuando ya me tocó, pues, empezar a salir sola con el niño, porque mi esposo estaba muy enfermo, entonces mi hijo me servía de traductor. Hasta Mm. que llegó el momento en que me empezó a decir, ay, no, mamá, ¿por qué mejor no le preguntas a Noris cómo se dice? Mamá, mira, busca ahí en internet, ahí hay cosas de cómo se dice. Entonces, es como ese tener tú que enfrentarte a la vida real y tratar de empezar a comunicarte con las personas que tienes al frente o siquiera darte a entender, porque obviamente no vas a saber muchas estructuras y muchas cosas. Que la gente te entienda inicialmente, ya eso es un 10 de 10. ¿Sí ves? Sí, Entonces, que puedas al pedir principio algo por tu propia cuenta, ¿no? exactamente, ir al Mm. supermercado, saber el nombre de las verduras, aprender de pronto los números para saber cuánto era que me estaban cobrando y cuánto tenía que pagar. Y ya llegó entonces el tiempo en que tenía que ir al colegio con mi niño, entonces, ¿cómo explicarle a la profesora que mi hijo estaba alto, que estaba bajo, que entre 8, entre 5 y 10 la glucosa es normal porque mi niño tiene diabetes tipo 1 o que hoy no desayunó porque tenía la glucosa muy alta o no puede salir al Claro. desayuno? O sea, son cosas muy complejas Mm. que de una u otra forma te empujan a que tienes que hacerlo o tienes que hacerlo. Mira, y cuando ya empiezas a hablar, que o sea, fue fácil para ti, por ejemplo, poder relacionarte con holandeses o donde vives, te puedes relacionar con ellos, tienes ahora amigos holandeses o crees que por temas de cultura de repente puede ser difícil
intercambiar esa relación? Pues al principio muy difícil, ¿cierto? Ujú. Sobre todo porque nos vinimos a vivir a un lugar donde prácticamente no conocemos absolutamente a nadie. Entonces, desde salir en la mañana y decir buenos días y toda esa cosa, entonces al principio se me era muy difícil, porque uno teme mucho a equivocarse y a que la gente lo juzgue a uno. Entonces, Ujú. ¿y si no lo digo bien? ¿Y si lo digo de una manera en que no me entiendo, cualquier otra cosa? Pero uno empieza a vencer esa barrera y sí, ya te tengo amiguitas holandesas. Mira que eso que dijiste eso es importante porque yo siempre tengo una anécdota que yo en la universidad llegó un chico que no sabía hablar español y nos daba unas clases. eh, Él intentaba hablar español, pero claro, todo era como al revés y confuso. Y yo lo que admiré bastante de él es que no le daba pena, o sea, a ver, cuando uno aprende inglés, te da pena empezar a hablar porque si lo estaré diciendo bien, si lo estaré pronunciando bien, todas estas cosas pues de alguna manera te cohíben, pero en el caso de él creo que fue lo que ha sido una persona que a la cual le tengo mucho aprecio y llevo ese recuerdo de que no importaba cómo lo decía, lo decía. Y entonces yo le decía, pero no te da pena porque es que hacía todo un mix, ¿no? Y me decía, no, es que si no, nunca voy a hablar. Entonces tengo que Claro, perder la pena. O sea, no, yo no, yo, este no es mi lengua materna, entonces no tengo por qué tener pena. O sea, yo tenía otra pronunciación, tenía otra forma de decir las cosas. Ya sabes, porque con el tema de quizás en la lengua materna nosotros tenemos cierto dialecto, cierta ujú, estructura para decir las cosas al hablar y las pronunciaciones se pueden volver un poco complicadas, ¿no? claro. Pero me llamaba mucho la atención y bueno, creo que como a los 2 años la diferencia de cómo inició y ya a los 2 años cómo lo hablaba era exagerado. Pero el tema era ese, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza. Y si te da, pues hacerlo con vergüenza. Entonces, Exactamente. Entonces, aquí mi vecina, que es la mamá de uno de los amiguitos de mi hijo, ella se llama Maraina. Entonces, al principio, yo trataba de explicarle de mil maneras a Maraina las cosas, pero ella siempre era muy paciente. Pero ya con Maraina, pues el tema va superándose porque ya yo le hablo de una manera diferente. Inclusive la gente se da dando cuenta en el momento en que tú vas haciendo todo el proceso de avanzar y de sí, pronto total. integrar mejor las cosas y todo ese tipo de cosas. Y la gente aquí agradece mucho que así que sea poquito o como sea, tú te esfuerces por aprender su idioma. Mm. Y sí, fíjate, lo he visto también a nivel personal. Pero yo creo que también está eso de que quieras involucrarte con otras personas también, porque muchas veces sucede de que el mismo miedo te cohíbe y entonces mm, tratas de no salir o no relacionarte o quedarte Ujú. siempre como en el primer paso y nunca pasar de ese primer paso de lo que llamamos como la entrada de la Claro. migración, ¿no? Las primeras fases de la migración. Entonces, y tú, cuando hablas de tu pareja, por ejemplo, ¿qué diferencias a nivel de tu cultura y esta cultura has visto a nivel de parejas o de hombres? Pues a ver, te cuento mi experiencia. Mi esposo se llama Walter, al igual que mi hijo, y mi esposo se fue a vivir a Colombia conmigo. Nosotros vivimos allá casi 15 años. O sea, que ¿Ves? él habla buen Entonces, español. cuando lo conocí, ya él hablaba en español. Mm. Yo simplemente se lo colombianicé y nada más. Entonces, pues en cuanto a la comida, yo creo que fue mucho más de él adaptarse a las cosas que nosotros teníamos en el país que de pronto yo adaptarme a sus cosas, ¿sí ves? Sí, obviamente trataba de pronto hacerle una comida que él habitualmente comía aquí o, o de llevar ciertas costumbres que él llevaba aquí. Por ejemplo, a mí me encanta la Navidad y mi esposo no es católico.
Más sin embargo, eso no fue un impedimento para que yo en diciembre colocara mi árbol de Navidad, mi montón de cositas y todo, y él me acompañaba, y porque a mí la Navidad me ilusiona mucho. Entonces, al yo venirme para acá fue entonces empezar a involucrarme en su cultura, por más cosas que ya él hubiera compartido conmigo o por más cosas que él hubiera aprendido de mi cultura colombiana. Entonces, venirme aquí y de pronto adaptarme a la comida, em, a de pronto ir a un cumpleaños y no es lo mismo que de pronto en mi tierra. O sea, son cosas como esas que poco a poco uno va adaptando. O de pronto pensar que una cosa se dice de una manera, pero no se dice así, o porque el contexto cambia. Son muchas cosas, Karina. Son muchas cosas que uno va aprendiendo a través de los años de vivir en un lugar que no es el que inicialmente lo vio nacer a uno. Pero yo soy de la política de que uno está bien donde se siente bien, ¿cierto? Y si Ujú, tú no te adaptas a esa nueva sociedad a donde tú llegas a vivir, mueres en el intento. claro. ¿Y qué ha sido como lo que has hecho tú para decir, no morir en el intento o esto me ha funcionado? Ya como para darles consejos a las personas que quizás están pasando por esas fases, las primeras fases, y se les vuelve muy complicado, e incluso hay algunas que pues retornan a sus tierras porque dicen, uy, no, Ujú. está muy difícil, mejor me regreso. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas? Pues Karina, yo pienso que cada caso es un caso particular, ¿cierto? Ujú, Por lo menos a mí me dio muy duro los primeros, digámosle, los primeros 2 años, porque uno vive anhelando eso que se quedó atrás, pero que ya definitivamente no puede volver. Entonces, mientras tú te quedes en ese espacio en que yo no quiero estar aquí o me toca estar aquí, pero yo quiero estar, por ejemplo, en Colombia, en mi casa, en las cosas que tenía, eso te va bloqueando muchas etapas de tu proceso. mm, Entonces yo pienso que a partir desde el momento que yo empecé a concientizarme de que, óyeme, ya no estás en Colombia, ya esa posibilidad de que tú regreses a vivir allá es totalmente remota porque tu hijo tiene un tratamiento aquí, porque aquí es donde debes de estar, te debes empezar a sentir cómoda con las cosas que estás viviendo actualmente aquí. A partir de ese momento mi proceso cambió. mira qué interesante. Hace días escuchaba a alguien hablar acerca de eso, de que eh, sucede que cuando migramos hay una situación de bueno, soy de allá, pero estoy aquí. Y entonces la persona empieza a sentirse que no es ni de allá ni de aquí, porque claro, está aquí y después dice, ay, extraño tanto mi país y está con aquellos sentimientos, ¿no? De que extraño, de que a la comida, que mi familia, que yo allá era aquí. Y claro, también hay temas como de trabajo, por ejemplo, porque allá eras tal y aquí tienes que ser cual, o no sé, no todos corren con la misma suerte de tener el mismo Y es, trabajo o algunas personas de hecho tienen que hacer otras cosas para poder llegar a un nivel que requiere también esfuerzo, ¿no? Entonces, exactamente. generalmente las personas empiezan como em, a recordar lo bueno y a decir, ay, pero pasa el tiempo aquí y están como en ese laxus de no retornan, pero tampoco están dentro del lugar donde deberían estar. Y cuando llegan al otro lugar y dicen, ay, no, pero yo no me siento bien aquí, ya la gente aquí Ujú. tiene otra vida, yo ya no soy parte de esto, yo hay cosas que ya me gustan más del otro país, entonces, y están en ese Exactamente. constante de que no saben de dónde soy. Entonces, esta persona hablaba de que lo principal es sentirte parte, y eso es algo que es bueno que lo sepan las personas, porque muchas veces es como no toma seriedad, o incluso es como pasa mucho tiempo, ¿no? Pasan 5 años y dicen, en algún momento me voy a regresar a mi país. Hay gente que viene con esa, en algún momento. Y entonces dejan pasar oportunidad. No, no voy a aprender el idioma porque en algún momento me voy a regresar a mi país. Mm, No, 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 yo no voy a hacer, porque en algún momento me voy. Y pasan los años
Y ya cuando han pasado 10 años dice, wow, o sea, han pasado 10 años, ya no regreso a mi país, dejo pasar oportunidades y también se ven estancados dentro Claro, de su nuevo país, ¿no? Entonces, es importante que del momento que estés, decidas estar, que creo que eso así es, Karen. ajá, es una forma de pensamiento, ¿no? De hacerlo real, decir, estoy aquí, pues entonces voy a hacer lo que pueda con lo que tenga, como hay una frase que yo menciono bastante que dice que con lo que se pueda hay que hacer lo que tengas a mano, con eso hay que hacer, porque si no, entonces te vas a quedar con esa como trauma, esa sensación de no estoy avanzando o mirar hacia atrás todo el tiempo y obviamente eso no es conveniente porque siempre hay que ver la manera de salir adelante en donde quiera que estés, ¿no? Así es, Karina. Aparte de eso, por lo menos la comida. Bueno, yo he tratado de buscar la forma de que, bueno, no estoy en Colombia, pero en mi casa se come colombiano, por Mm, ejemplo. Entonces, aquí hay un toco, entonces yo voy al toco de los sucos y le enseño a mi hijo, bueno, esta es comida de mi tierra, mira, aquí comemos arroz con coco o comemos carimañolas o comemos cualquier otra cosa. Yo he tratado de involucrar todo ese tipo de cosas como para no extrañar la comida. Otra cosa muy importante, eh, como tú dices, uno se queda viendo esas cosas que quedaron atrás y uno no avanza. mm. Pero en realidad, a partir del momento en que tú te empiezas a dar cuenta de que tienes una vida diferente, de que tienes en este país oportunidades diferentes, Y de que buenas. puedes crecer como persona, como profesional, yo creo que tú empiezas a despegar. En mi caso, yo vengo de trabajar 15 años como enfermera profesional. Mi vida era trabajar, trabajar y trabajar todos los días en un hospital y llegar a mi casa y devolverme todos los días a trabajar. Y era una pasión muy, muy grande. Yo amaba lo que hacía. Pero en este momento soy ama de casa. En este momento cuido a mi hijo. Pongámosle de una manera positiva, no puedo trabajar porque la enfermedad de mi hijo es de un cuidado muy estricto. Cuidé por 15 años a personas que no eran pues absolutamente nada mío, que Estabas no eran preparando. exactamente con sanguinidad pues cero. Ahora en este momento estoy cuidando de los míos, estoy pasando de pronto ese tiempo que no pude dedicarle en ese momento, lo estoy teniendo ahora. Entonces uno tiene que darle gracias a Dios por todas esas cosas que de pronto se quedaron atrás y que ya no debieron pertenecer a tu vida y seguir adelante en el camino en el cual te ha colocado. Ujú. ¿Y alguna experiencia o alguna anécdota que recuerdes que tú dijiste, wow, esto no voy a poder? Y ahora lo ves hacia atrás y dices, si no hubiese hecho esto o si pude, algo y que te haya sucedido que de alguna manera te marcó en este cambio. Pues Karina, nosotros llegamos aquí a Holanda a nuestros 17 días, que se han convertido en 3 años, y entonces nos tocó vivir en casa de mi suegro, ¿cierto? La convivencia con otras personas es muy difícil. Es Mm, muy difícil sobre todo por culturas, tener ¿no? tu propio espacio a pasar a compartir ese espacio con otras personas. O sea, pasa el tiempo y llega el momento en que ya tú incomodas en el lugar en el que estás porque no es el tuyo, porque tiene costumbres totalmente diferentes, porque tú le echas agua a la sopa y el otro le echa una cosa distinta. Y entonces, pues fue un periodo muy, pero muy difícil de mi vida. ¿Sí ves? Un periodo donde pasaron muchas cosas, donde de pronto en algún momento me vi perdida, me vi sin luz, pero de las peores cosas uno sale y aquí estoy comenzando de cero con mi familia. Yo creo que ese es como el golpe más grande que me he llevado en todo ese tiempo, porque creo que llega el momento en que la vida comienza como a ponerte pruebas y a medirte el aceite. Ya Mm. verás tú cómo afrontas ese tipo de cosas, si te dejas vencer o simplemente te agarras de Dios, de tu fe, piensas en tu familia y te llenas de motivos para seguir adelante o simplemente lo dejas hasta allí y te dejas hundir. Cuando mencionas, bueno, eso de Dios y de la fe, deduzco de que tú, has hecho eso para poder quizás mejorar tu estado de ánimo o tener esa fe de,
las cosas van a mejorar, tener un pensamiento más positivo hacia las cosas. ¿Eso crees que te ha ayudado en este proceso? Totalmente, Karina. Yo pienso que si mi fe no hubiera sido fuerte, que si yo no hubiera tenido una buena conexión, pues con Dios, etcétera, etcétera, esta historia no se estaría contando de esta manera. Mm. Fueron cosas muy difíciles y muy, muy graves, que si yo no me hubiera mantenido firme, Karina, yo no sé si hubiera sobrevivido a todas esas cosas que me pasaron. Fíjate que, bueno, hay, no, yo he visto como psicóloga que soy también, por algunas historias que he escuchado, que en su mayoría las latinas padecen de mucha depresión, de muchos estados de ánimo bajos. No podría decir, hacer una escala, decir son depresivos todos, no, pero sí noto un montón de conflictos, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que varias de las personas que también he estado entrevistando, tú sabes que he estado mucho en este tema del podcast y eh, como me ha interesado mucho por saber de todo el tema de relaciones interculturales o cómo las personas al migrar eh, pueden vivenciar estas situaciones. Entonces, he visto, por ejemplo, esas situaciones de la ambivalencia emocional, ciertos rasgos depresivos y muchos estados de ánimo cabizbajos o que de repente las conductas pues son inadaptadas, les podría llamar, ¿no? Bajo términos eh, quizás psicológicos. Pero el tema es que de las algunas personas que he entrevistado que tienen fe, que piensan mucho en este tema de tengo un Dios que me protege, ven las cosas de diferente manera y pareciera que eso ayuda a soportar toda esta crisis, ¿no? Realmente. Al momento de hacer este intercambio migratorio. Entonces, me llama mucho la atención eso y bueno, qué bueno, porque yo soy una psicóloga que pienso mucho en la espiritualidad y también en el tema del crecimiento emocional, espiritual, porque somos mente, alma y cuerpo, ¿no? Y Claro. también creo que es importante, ¿no? Por eso también me gusta mucho el tema de la psicología positiva, aunque de raíz soy psicoanalista, pero aunque no lo crean, pero pero sí considero de que todos estos temas pues nos ayudan a vivir una vida mucho mejor, ¿no? De hecho, soy muy seguidora de este tema de Víctor Frank, que hablaba de que la fe hace que el hombre pues tenga una actitud diferente ante la vida. Entonces, me parece muy positivo y bueno, he llegado a esta conclusión con estas entrevistas que he hecho. Tal vez al seguir haciendo más entrevistas pues pueda tener otro tipo de conclusiones, pero hasta ahora eso es lo que puedo ver. Y realmente te agradezco este tiempo que has compartido y compartir tu historia. Pienso que es muy importante que otras puedan conocer también y que si alguna está pasando por esta situación, pues te doy espacio abierto para que le puedas dar algún consejo o algo que te nazca para decirles a estas personas, ¿no? Ya para cerrar este segmento. Entonces, Karina, ¿qué te digo? Yo venía como te digo, uno tiene que armarse de valor y seguir caminando. A mí todo me cayó así, así, o sea, yo vi mi mundo derrumbarse de un momento a otro. Me vine a un lugar donde no tenía planeado venir, etcétera, pero ya estaba aquí. Mi hijo tenía diabetes y tu hijo tiene diabetes tipo uno. Bueno, váyase, tome su hijo, lléveselo a su casa. Aquí está un cuaderno para que usted le mida carbohidratos, para que sepa cómo le va a contar la comida y le ponga la insulina 3 veces al día o cosas así. Pero esa parte psicológica, ese abordaje que de pronto uno como padre, ¿y yo qué voy a hacer? Yo puedo ser enfermera, pero ¿y el que no es? El que no sabe siquiera Mm, cómo le va a colocar la aguja al lapicero, el que no sabe cómo le va a pinchar a su niño, el que mm, no sabe absolutamente nada. Y aparte de eso vienen todos esos miedos reales que tu hijo tiene. Por ejemplo,
mamás y papás, si a ustedes le pasa algo, ¿yo qué voy a hacer si yo no tengo absolutamente a nadie aquí? Mamá, si a ti te Oh, pasa algo, ¿yo cómo voy a seguir? O entonces yo le decía, hijo, ya tú te vas a hacer mayor, te vas a casar, vas a tener una familia, unos hijos. Mamá, pero es que ellos no saben cómo se maneja la diabetes. Tú tienes que estar ahí para que me sigas ayudando. Entonces, son todas esas cargas que tú empiezas a acumular en la espalda. Y que si tú no sabes cómo lidiar con esas cosas, totalmente decaes, Karina. ¿Ves? mm, Entonces yo invito a todas esas personas que busquen o sea, yo creo que nos une algo muy importante, así que sea que conozcas o no a la persona, y es que somos todas latinas, ¿cierto? ujú, En algún momento nosotros debemos apoyarnos en las personas que aparentemente no conocemos, pero que pueden estar allí por un propósito. Esas ujú, personas, tú debes apoyarte en ellas, porque tú te quedas callado, tú te quedas sumido en todo ese montón de cosas y tú te hundes. ¿Sí ves? De igual manera, yo soy enfermera, les puedo colaborar, pues desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pues con todo este tema, con mi niño, pues si alguno en el grupo, porque no estamos escapa de que pueda suceder, le sucede un caso como el mío, de tener un diagnóstico como el que tiene mi hijo, cualquier otra cosa que en lo que yo le pueda ayudar, pues con mucho gusto, porque son muchos vacíos con los que tú te vas a la casa con tu hijo después de un diagnóstico. wow, mira. Bueno, qué bueno. Entonces, ya saben, a cualquiera de los que nos vayan a estar viendo y si tienen algún problema similar, pues pueden contar con el apoyo de Luzma. Y gracias de verdad y gracias a todos también por darse el tiempo de escucharnos y si tienen alguna otra consulta, pues la pueden hacer que yo gustosamente puedo contestar, ¿no? Y saludos y espero que si alguien más tiene una historia, se contacte conmigo para poder haciendo estos podcasts y poder sumar, ¿no? Porque todo esto suma también para conocimiento de otras Mm, personas que quizás hayan o han estado en estas mismas condiciones. Así que hasta pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Karina, por invitarme. Bueno, feliz tarde. Igualmente.